Madridistas, este vídeo es importante. Os voy a explicar por qué el City tiene pinta de equipo que va a hacer dinastía y por qué al Real Madrid le va a costar unos añitos ponerse de nuevo al nivel y capacidad como para destronarlo. Pero no os preocupéis que también os voy a dar una solución para que esto pase en el menor tiempo posible. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Yo no sé cuántos de vosotros conoceréis la película Moneyball. Es una película protagonizada por Brad Pitt, con guión de Aaron Sorkin, un peliculón. Si os gusta todo el mundillo de la intrahistoria de los clubes, de las entidades deportivas, debéis verla. Y en ella nos cuentan la historia de los Oakland Athletics, que tenían a un manager, a un tal Billy Beane, que es el papel que representa a Brad Pitt, que es el director deportivo encargado de formar la plantilla del equipo, y se da cuenta de que con su presupuesto reducido y estas cosas lo iba a tener problemático, hasta que se encuentra con un personaje que más o menos maneja bien todo este asunto del Big Data y le dice que el error que tiene el Oakland Athletics es que fichan jugadores en lugar de fichar victorias. Y esto le intriga al personaje de Brad Pitt y empiezan a estudiar más científicamente cómo diseñar la plantilla del equipo de béisbol para obtener eso, victorias, y no simplemente, pues eso, vendedores de camisetas. Y os preguntaréis por qué coño os cuento esto. Pues porque creo que el secreto del Manchester City para haber llegado ya a esta final de Champions, pasándonos por encima, hay que reconocerlo, y por qué también el Madrid dominó en el pasado quinquenio o la pasada década, está en el diseño de la plantilla y en un factor que no mucha gente le ha prestado demasiada atención. Os lo voy a explicar sin bufandeos, sin subjetividades, de la forma más objetiva posible, y creo que todos vosotros os vais a dar cuenta de que este factor que yo quiero señalar es extremadamente importante a la hora de generar un equipo ganador que perdure en el tiempo. Y vamos a empezar analizando la plantilla del City, dividiéndola en grupos de edades. Os los he dividido en grupos de 3 años porque en 3 años hay ciertos cambios de jugadores que dan el salto, jugadores que encuentran o les da el viejazo. Es, yo creo, que una división interesante. Y si nos fijamos en la plantilla del Manchester City, en menores de 22 años tenemos a Rico Lewis con 18 años, tenemos después a Máximo Perrone con 20 años, Cole Palmer con 21, Sergio Gómez con 22, a Foden con 22 y a Erling Haaland con 22. Si os fijáis en la tabla que os estoy poniendo, el único que tiene el recuadrito rojo lo hago para identificar a los titulares en este rango de edad, es Erlingcito Haaland, el Cyborg. En la siguiente columna, el grupo de edades entre 23 y 25 solo tienen a un jugador, que es Julián Álvarez. Ahí, con sus 23 añitos, está recién encabezando este grupo de edad. Y ahora vamos al grupo más interesante de todos, que es el de 26 a 29. ¿Y por qué es el grupo más interesante? Porque es el que encuentras a los jugadores en su prime absoluto deportivo. Es donde el jugador tiene la capacidad física en su punto más óptimo y su madurez deportiva está en su nivel más alto. Lleva ya toda la experiencia necesaria como para que sus decisiones en el campo sean casi siempre las correctas y que además funcione y fluya el físico lo suficiente como para competir contra más jóvenes y para superar a gente más mayor. Esto es de toda la vida, ha sido así. El prime de un jugador de fútbol suele encontrar, si dividimos en grupos de edades en 3 años, entre los 26 y los 29 años. Y fijémonos a quienes tiene el City en esta parte, en esta columna de 26 a 29. Tenemos con 26 años a Rubén Díaz, recuadrito rojo, titular. También tenemos a Rodri, y están todos ordenados de más joven a más viejo. Con 26 años, titular. Después tenemos a Phillips, que ya tiene 27. Este no es titular frecuentemente. El siguiente es Jack Grealish, 27 años, recuadrito rojo, titular. El siguiente es Akanji, 27 años también, recuadrito rojo, titular. Después tenemos a Ake, que no es titular habitualmente. El siguiente es Bernardo Silva,
28 años, recuadrito rojo, titular. El otro que tienen ahí es este Mendy. Tienes que tener un Mendy, parece que también es uno de los secretos. Necesitas tener un Mendy en la plantilla. No es titular habitualmente. O bueno, suele ser titular o no, pero bueno, le pongo como no titular porque, por ejemplo, no estuvo titular en ninguno de los dos partidos contra nosotros. 28 años. Después tenemos a Stones, con 28 también, titular. A Aymeric Laporte, 28 años, no es titular, aunque solía serlo. Y a Ederson, portero titular. Los porteros pueden tener también una extensión de edad, o su prime lo pueden alcanzar con mayor edad y también suelen ser más longevos. Pero si os fijáis, tienen a 11 jugadores en este rango de edad que determina el prime de un jugador de fútbol, y de esos 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titulares. La base principal del equipo del Manchester City está formada por jugadores en su edad prime, como atletas, como deportistas, como futbolistas. Esto no garantiza, el tener muchos jugadores en esta edad no garantiza que vayas a ser un equipo ganador. Que la mayoría además sean titulares ayuda, pero también ayuda que lleven un tiempo más o menos jugando juntos, que se hayan adaptado, que estén conjuntados, pero es interesante ver esta base, porque además, si os acordáis del Real Madrid más exitoso de los últimos tiempos, y en general exitoso en casi todas las épocas, siempre ha tenido su base principal de jugadores en ese rango de edad del prime del futbolista. Luego en el grupo, la columna de mayores de 30, tienen a Ortega, portero suplente, tienen a Kevin De Bruyne con 31 años, titular, tienen a Mahrez, que tiene 32, no está siendo titular últimamente y quizá por eso también está descontento. Tienen a Ilkay Gundogan con 32 y a Walter con 32, que es el mayor de los jugadores, el más viejo, el más veterano de los jugadores del Manchester City, es Kevin Walker, y esta es la disposición. Quedaros la imagen en la cabeza de cómo está distribuido esto, porque además, si os fijáis dentro de la columna famosa del Prime, tenemos a jugadores que están iniciando su Prime y ya son titulares, como son Díaz y Rodri, que les quedan 3 años de estar ahí. Tenemos a Grealish y a, a Kanji, que también les quedan 2 años de estar ahí, de 27 a 29. Tenemos a Bernardo, a Stones, que les quedan todavía 1 año más de estar en este prime. Y luego, pues Ederson, que, como os digo, el portero es un caso un poquito aparte. Y los que están ya más veteranos, tenemos a Kevin De Bruyne con 31. Es importante que le prestéis atención a esto y, como os digo, que os quedéis con esta imagen, porque vamos a fijarnos en cómo está diseñada la plantilla actual del Real Madrid. En la columna de menores de 22 tenemos a Eduardito Camavinga, rectángulo rojo, titular con 20 años. Después está este López, que es uno de los porteros, tercer portero. Rodrigo, titular desde este año, con 22. Y Vinicius Junior, también titular, con 22. Me podéis decir que sí, que están ganando experiencia y tienen juventud, pero bastante más madurez que otros, porque ya han estado ahí ganando pues Champions y funcionando, pero os digo que de todas formas les queda todavía por crecer, y esto pues es una buena noticia, porque todavía les quedan pues al más mayor, que es Vinicius, 4 años para alcanzar su prime, y ya está siendo un jugadorazo de un nivel impresionante. Lo mismo con Rodrigo o con Camavinga, pero no están en su prime. Son prácticamente juveniles o rookies, ¿no? Esto es como en la NBA. Si haces un equipo de 5 rookies, es bastante difícil que vayas a ganar el anillo. En el siguiente grupo, todavía no en prime, de 23 a 25, tenemos, por orden de edad, a Aurélien Tchouaméni, que no es titular, por eso el recuadrito azul. Por supuesto, Andrei Lunin no es titular, recuadrito azul. Y tenemos a Fede Valverde con 24, recuadrito rojo, y a Eder Militao
con 25, recuadrito, rectangulito rojo. Dos tíos que ya van a entrar a esa columna del Prime y que es agradable ver que ya han alcanzado el nivel de titularidad en esta columna, que también es importante, ¿no? Y que vayan adquiriendo madurez. Vamos a ver cómo está nuestra columna principal, la columna más importante a la hora de tener una plantilla bien cuajada que esté capacitada como para ganar títulos con cierta frecuencia y con una prolongación en el tiempo. De 26 a 29 tenemos con 26 a Jesús Vallejo, no es titular. Con 26 a Dani Ceballos, no es titular y a lo mejor ni siquiera continúa y termina contrato. Con 27, Marco Asensio, no es titular y tenemos entendido que se va ya del equipo. Tenemos Odriozola, Álvaro Odriozola, con 27, no cuenta para nada. Tenemos a Mendy, que ha tenido tantas lesiones que realmente este sería el único del grupo que podría ser considerado titular, pero que no lo ha sido en todo el año. Y por supuesto tenemos a Mariano con 29, ya saliendo de su edad prime, que tampoco ha sido para nada importante ni iba a serlo. Si os fijáis y comparáis la diferencia entre esa columna en el City con 11 titulares y la nuestra con ningún titular, os podéis ir haciendo una idea de por qué el City tiene pinta de haber conseguido el santo grial de diseñar una plantilla de edades y madurez futbolística importante, porque lo que vemos aquí en la nuestra, y ahora lo veréis más claro con la columna de 30, es que se nos ha ido la mano un poco con esto de hacer la plantilla solo con veteranos y noveles, porque estos son nuestros jugadores mayores de 30. Con 30 años tenemos a Antoñito Rüdiger, no es titular, Alaba, que sí es titular y por eso tiene el recuadrito rojo. Tenemos a Thibaut Courtois con 31, obviamente titular, y como os digo, los porteros son un poquito un caso aparte. Dani Carvajal con 31, también titular, y está 2 años alejado de la edad prime. Tenemos a Lucas Vázquez, que no es titular, con 31. Tenemos a Eden Hazard, que no es ni futbolista, con 32, sí que es el tío que más cobra de la plantilla. Tenemos a Nacho, que parece que se va a ir y que yo creo que al club también le interesa que se vaya porque ya no está en edad de prime y no sabemos ni siquiera el fútbol que le vaya a quedar, con 33. Y luego tenemos a los famosos 3 jerarcas, que son Toni Kroos con 33, Karim Benzema con 35 para cumplir 36 este mismo año y Luka Modric con 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores en la columna de mayores de 30 y son el grueso del equipo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 titulares en la columna de mayores de 30. Es lo que os he dicho. Esta es la disparidad más evidente, más allá de tener un técnico que sepa más o menos colocar a los jugadores en el campo, motivarles o no motivarles, enseñarles de fútbol o no enseñarles nada, sin pensar tampoco en bufandeos de no, es que Vinicius es mejor que cualquiera de los del City, todo lo que queráis, sí lo podemos ver ahí, pero esto es, como os digo, un análisis aséptico y objetivo. El diseño de edad de nuestra plantilla, si lo tenemos en cuenta, sobre todo el tema de titulares y suplentes, es lo que es. Un huecazo inmenso entre veteranos y noveles, y casi ninguno o ninguno de nuestros titulares está en su edad prime, o es demasiado joven o es demasiado mayor. Esto es algo complicado de solucionar, porque además, como os dije viendo lo del City, hay gente que le quedan 2 o 3 años de estar todavía ahí en ese prime, y creo que Guardiola es consciente de esta situación y ha encontrado ese equilibrio de madurez en su columna vertebral de jugadores que suponen el grueso, el principal del equipo, y por eso son también bastante sólidos, no pierden la
cabeza si les gritan desde la grada, no suelen tampoco fallar, están curtidos en suficientes batallas como para saber cuándo hay que dar un pase atrás, cuándo hay que dar un pase adelante, tienen todavía el fondo físico como para poder hacer una presión elevada si ese es el sistema que quieres montar. Va a ser complicado que ese equipo, que ya ha alcanzado además esa final y no sabemos si la ganará o no, solo el Inter hundiéndoles la moral podría evitar este asunto. Tienen pinta, como os digo, de equipo que por lo menos tienen 2 o 3 años de hegemonía, y al Madrid tiene pinta de que le falta todavía algún puente para poder encajar ese vacío hasta que pues los Camavingas, Vinicius, Rodrigos, Valverdes, Tchouaménis lleguen de verdad a ese punto. Y aquí es donde estamos haciendo ahora la plantilla, y parece que el fichaje que vamos a cerrar es el de Jude Bellingham, que tiene 19 añitos, no encaja tampoco en esa edad del prime. Estamos haciendo un equipazo, sí, para dentro de 4 años, pero hasta entonces me temo que vamos a tener algunas dificultades en poder competir al máximo nivel con una plantilla que tiene ese grueso de jugadores en la columna de la edad prime del futbolista. Me interesa conocer vuestra opinión al respecto. ¿Os parece que este análisis está de más, que no tiene nada que ver, que es un asunto solo de calidad de jugadores? Es evidente también que me podéis argumentar que ahora mismo el prime del jugador puede haberse movido un poquito más hacia la veteranía, y quizá por eso es que el Madrid mantuvo unos añitos hasta hace poco esa capacidad competitiva, y también eso va en contra nuestra, porque querría decir que a esos que tiene el City en esa columna les quedarían no solo 2 o 3 años, sino un par de años más para poder solidificar esa hegemonía. Me interesa conocer vuestra opinión, me interesa también que si os ha gustado el vídeo, por favor, lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Por supuesto, dadle like si os ha gustado, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, y hasta el próximo vídeo. ¡A la Madrid!